Buen día muchachos, bienvenidos a su curso de análisis de métodos numéricos. El día de hoy vamos a estudiar los conceptos o las bases de la estadística que nos van a permitir trabajar en nuestra próxima sesión los temas de interpolación y aproximación. Entonces, empezamos con lo que vendría a ser la estadística descriptiva. El primero de los temas que vamos a ver sería la media aritmética. La media aritmética, también llamado promedio, es un valor característico de la serie de datos cuantitativos. Ya más de uno ha tenido que trabajar con este tipo de medida, pero básicamente lo que nos va a permitir es obtener como un valor central sobre un grupo de datos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo calcular esta media aritmética. Tenemos una tabla en la cual tenemos cuatro personas: Juan, José, María y Sofía. Acá tenemos en la parte derecha lo que vendría a ser el sueldo que está devengando cada una de estas personas. Entonces, para poder obtener la media aritmética sobre este conjunto de datos, lo que hacemos es que hacemos una sumatoria de estos elementos y posteriormente la dividimos entre el número de elementos que entraron a la sumatoria. De esta forma obtenemos como resultado 1.550.000 pesos. El segundo concepto que vamos a ver es el de desviación estándar. Lo vamos a denotar como S sub y. Entonces la desviación estándar la vamos a calcular respecto a la medida aritmética que acabamos de calcular. Esta eh, desviación se utiliza para cuantificar qué tan dispersos se encuentran los datos de un conjunto. De esta forma, aplicando las dos ecuaciones que tenemos acá, podemos determinar cuando un conjunto de datos presenta alta o baja dispersión. Entonces, para calcular esta desviación, hacemos la raíz de S sub t sobre n-1, donde S sub t es la sumatoria de la diferencia de cuadrados de cada uno de los datos con respecto a la media aritmética. Entonces, si nosotros cogemos la misma tabla anterior donde teníamos el sueldo de cada una de estas personas, vamos a calcular esa diferencia de cuadrados. Básicamente es coger este sueldo que estamos viendo acá y restarle la media aritmética. Posteriormente este valor lo elevamos al cuadrado y a continuación hacemos la sumatoria de cada uno de ellos, obteniendo entonces como resultado 210.000 millones, el cual sería la sumatoria de la diferencia de las diferencias al cuadrado. Posteriormente, este elemento, que sería el S sub t, lo vamos a coger y lo vamos a dividir por n-1, donde n es la cantidad de datos que tenemos, en este caso sería 4, obteniendo esta expresión que tenemos acá. Finalmente, nuestra desviación estándar nos estaría arrojando como resultado 264.575, lo cual nos indica de que de acuerdo a estos datos que tenemos, se encuentran en promedio alejados de nuestra media aritmética, este valor que estamos obteniendo. El siguiente concepto es el de varianza. Esta es otra medida de dispersión que se utiliza ampliamente en varios campos de la estadística o de la econometría. La varianza la vamos a denotar por la letra V. Esta no es más que el cuadrado de la desviación estándar. Por ende, cuando aplicamos el cuadrado sobre esta fórmula que teníamos anteriormente, observamos que la varianza no es más que el S sub t sobre el n-1. De esta forma, si calculamos la varianza sobre el ejemplo anterior, obtenemos que esta sería 70 millones. Finalmente, el coeficiente de variación. Este elemento me representa la relación entre el tamaño de la muestra y la variabilidad de la variable. Es decir, nos va a permitir obtener qué tan variable es nuestra muestra dado los elementos que estamos trabajando. Para calcularla utilizamos entonces
la variación S sub y que vimos aquí anteriormente, que denominábamos desviación estándar. Y la dividimos sobre la media aritmética. Posteriormente lo multiplicamos por el 100%. Nosotros observamos acá que al realizar este cálculo sobre el ejemplo anterior, obtenemos un coeficiente de variación igual al 17%. Haciendo una asimilación con lo que teníamos anteriormente como el error relativo aproximado, en el cual nosotros lo que hacíamos era que el error real lo dividíamos por un valor real y lo multiplicábamos por 100%, podemos evidenciar de que encontramos ya similitudes, donde esta desviación estándar podría ser considerada como el error dentro de nuestro grupo de datos, y el valor real que teníamos al calcular el error relativo aproximado lo podemos observar como una semejanza ante nuestra media aritmética, lo cual nos hace pensar de que de ahora en adelante, durante la estadística descriptiva, lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra media aritmética como valor real y nuestra desviación estándar la vamos a tratar como el porcentaje, el error presente dentro de nuestro conjunto de datos. Entonces, haciendo un ejemplo con lo que acabamos de ver, tenemos este conjunto de datos. Básicamente aquí tenemos en la primera columna el número de dato. Observamos que van del 1 al 24. Posteriormente tenemos el valor de cada uno de estos datos representada por la letra Y sub i. Y en el costado del derecho tenemos el cálculo de la diferencia al cuadrado. Entonces, nos están pidiendo calcular la media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación para los datos de la tabla. Lo primero que hacemos es calcular la media, para lo cual utilizamos la fórmula que acabamos de observar. Básicamente hacemos la sumatoria de cada uno de los elementos, de cada uno de los valores que tienen nuestros datos, y los dividimos posteriormente entre el número de datos. Observamos aquí en la parte inferior que esa sumatoria nos da como resultado 158.4 dividido el número de elementos que tenemos, el cual es 24, nos da como media aritmética 6.6. Asimismo, para calcular la desviación estándar, lo que hacemos inicialmente es calcular el S sub t. Para esto hacemos la sumatoria de la diferencia con respecto a la media aritmética elevada al cuadrado. Eso sería sumar cada uno de estos elementos que tenemos en este lado, los cuales surgen de hacer la diferencia entre 6.395 con nuestra media aritmética, que sería 6.6. Eso nos da eso elevándolo al cuadrado nos da como resultado 0.042025. Este procedimiento lo repetimos por cada uno de los datos y posteriormente realizamos la sumatoria, la cual nos da como resultado 0.217. Teniendo listo el S sub t, pasamos a calcular la desviación estándar, la cual la realizamos utilizando esta fórmula de acá, lo que nos daría como resultado 0.0973. Esta medida nos indicaría entonces qué tan dispersos se encuentran nuestros datos en promedio, ya que si observamos esta parte donde estamos haciendo la sumatoria de las diferencias, posteriormente dividiéndola por el número de elementos, no es más que una especie como de promedio que sacamos de la diferencia que hay entre nuestros datos con respecto a la media aritmética. Posteriormente calculamos la varianza, la cual es esa desviación elevada al cuadrado, lo cual nos da como resultado este número que tenemos acá, 0.009435. Ahora sí, tenemos todo lo necesario para calcular entonces el coeficiente de variación, el cual no es más que la desviación estándar dividido la media aritmética por 100%.
lo cual nos da como resultado 1.47%.